Año 1958. Isabel, una geóloga de 28 años, se sentía más cómoda con el silencio de las rocas que con las expectativas de una España que la quería casada y en casa. Su pasión por la ciencia era una rebelión silenciosa. Durante un solitario proyecto de cartografía en el norte del país, su vida cambió para siempre al encontrar un círculo de megalitos no registrado en ningún mapa. Las Piedras del Susurro, como lo llamaban los pocos aldeanos de la zona. Una tarde, una tormenta feroz la obligó a refugiarse entre las piedras. Atraída por un grabado erosionado que parecía un mapa de estrellas, lo tocó. Una extraña energía recorrió su cuerpo y el mundo se disolvió en oscuridad. Cuando despertó, el aire era diferente, cargado del olor a humo de leña y tierra mojada. El cielo, sin rastro de modernidad, parecía más vasto y antiguo. Había viajado a 1760, su desconcierto fue interrumpido por el sonido de cascos de caballo. Un grupo de hombres armados la rodeó, sus miradas llenas de sospecha ante su ropa y su desconcertante acento. Para ellos, era una espía o algo peor, una bruja. En este pasado brutal, su destino se entrelazaría con el de Javier de Mendoza, un noble cuya familia estaba al borde de una traición contra la corona. Isabel se vería atrapada en un amor tan imposible como apasionado, enfrentando el dilema de usar su conocimiento del futuro para salvarlo, aún a riesgo de borrar su propia existencia. Estás a punto de viajar en el tiempo y vivir un amor que desafía los siglos. Antes de seguir en este viaje, suscríbete y deja tu like, para que más personas descubran historias como esta. Año 1958. Para Isabel, el mundo tenía más sentido en el lenguaje silencioso de las rocas, que en las conversaciones de salón sobre maridos y ajuares. A sus 28 años era geóloga, una palabra que sonaba extraña y desafiante en una España que esperaba de ella docilidad y un anillo en el dedo. Su trabajo de campo en las remotas colinas del norte era su refugio. Un exilio autoimpuesto lejos de las miradas de desaprobación de su familia, y de una sociedad que no sabía qué hacer con una mujer cuya pasión era descifrar la historia de la Tierra. Su vida era una rutina de soledad disciplinada. Pasaba los días bajo el sol o la llovizna, con un martillo geológico en una mano y un mapa en la otra. Su campamento base era una modesta pensión en el pueblo más cercano, donde las noches las dedicaba a limpiar sus muestras de roca, y a anotar sus hallazgos en un diario de cuero. La dueña de la pensión, una mujer mayor de ojos amables, a menudo la miraba con una mezcla de curiosidad y lástima. Una muchacha tan lista y tan sola, le había dicho una vez sin malicia. Isabel solo sonrió. No sabía cómo explicar que se sentía menos sola entre aquellas montañas milenarias que en una habitación llena de gente. Su conflicto no era con el mundo, sino con el tiempo en el que le había tocado nacer. Anhelaba conversaciones sobre estratigrafía y placas tectónicas, no sobre recetas de cocina. Soñaba con explorar, con descubrir, con dejar una marca no como esposa o madre sino como científica. Pero ese sueño la aislaba, creando un abismo entre ella y los demás. A veces, mientras observaba la puesta de sol teñir de rojo las cumbres de piedra, un profundo sentimiento de melancolía la invadía. Se sentía como un fósil viviente, una criatura de otra era atrapada en un presente que no la comprendía. Esta vulnerabilidad estaba oculta bajo una fachada de autosuficiencia. Era fuerte, resiliente y brillante, capaz de sobrevivir semanas enteras con recursos mínimos. Podía leer un paisaje como otros leían un libro, encontrando fallas, depósitos minerales y corrientes de agua subterránea con una intuición casi sobrenatural. Sin embargo, esa misma inteligencia que la hacía excepcional en su campo era la que la condenaba a una profunda soledad. Su corazón anhelaba una conexión, alguien que viera el universo en un trozo de granito como ella lo hacía. Alguien que entendiera que su amor por el pasado no era una huida, sino una búsqueda de pertenencia. No sabía que estaba a punto de encontrar ese pasado de una forma que ninguna de sus teorías podría haber predicho. Fue durante una expedición particularmente ardua, en una zona que los mapas oficiales marcaban como un simple y monótono terreno de esquisto, cuando algo rompió la lógica de su trabajo. Su brújula, un instrumento fiable que había sido su guía en innumerables ocasiones, comenzó a girar sin control. Al principio lo atribuyó a un depósito de mineral de hierro, una anomalía magnética interesante pero explicable. Sin embargo, mientras seguía la extraña perturbación, se adentró en un pequeño valle oculto por la niebla, un lugar que parecía inmune al paso del tiempo.
Y allí estaban. Un círculo de enormes megalitos grises, cubiertos de musgo y líquen, que se alzaban como centinelas silenciosos contra el cielo plomizo. No estaban en ningún registro. Isabel sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Los aldeanos hablaban de un lugar así en susurros, llamándolo las Piedras del Susurro. Un sitio de viejas leyendas que ella siempre había descartado como folclore, pero verlas era diferente. La ciencia en ella se activó de inmediato. Las piedras no eran del esquisto local. Parecían granito, transportadas desde kilómetros de distancia por una fuerza que no podía concebir. Se acercó a la piedra central, la más alta, y pasó los dedos por su superficie rugosa. Fue entonces cuando lo vio. Un grabado, casi borrado por los siglos, que no representaba ni animales ni cazadores, como los que había estudiado en los libros. Era un mapa de estrellas. Reconoció la Osa Mayor y Orión, pero sus posiciones eran extrañamente arcaicas, dispuestas en una alineación celestial, que no había ocurrido en más de 200 años. Su mente científica luchaba por encontrar una explicación lógica, pero su intuición le decía algo más. Había una energía en aquel lugar, un zumbido bajo y persistente que parecía vibrar no en el aire, sino dentro de ella. Sintió una extraña sensación de familiaridad, como el eco de un recuerdo que no era suyo. En su diario, esa noche, no escribió sobre geología. Escribió una sola pregunta: ¿qué historia guardan estas piedras? Una pregunta que estaba a punto de ser respondida. Los días siguientes, Isabel regresó al círculo de piedras con una obsesión que bordeaba la devoción. Dejó de lado sus mapas de esquisto y sus mediciones magnéticas. Las Piedras del Susurro se habían convertido en el único enigma que importaba. Cada mañana, llegaba con la primera luz y se quedaba hasta que el crepúsculo teñía el granito de tonos púrpuras. Trazaba los grabados en su cuaderno, fotografiaba cada ángulo, y tomaba muestras del líquen que se aferraba a las superficies como un secreto milenario. Pero cuanto más estudiaba, menos entendía. La lógica geológica no podía explicar la energía que emanaba del lugar, una vibración sutil que sentía en la planta de los pies y en el fondo de su alma. Fue una tarde, mientras el cielo se oscurecía con la promesa de una tormenta, cuando la conexión se hizo ineludible. El viento comenzó a soplar con una fuerza inusual, silbando entre los megalitos no como un simple fenómeno meteorológico, sino como un coro de voces antiguas. El nombre que le daban los aldeanos, las Piedras del Susurro, nunca había sonado tan literal. Isabel, en lugar de buscar refugio, se sintió anclada al centro del círculo, como si una fuerza invisible la sujetara. Las primeras gotas de lluvia, frías y pesadas, comenzaron a caer, y su corazón latió con una mezcla de miedo y una extraña euforia. Un relámpago partió el cielo en dos, iluminando por un instante el mapa de estrellas grabado en la piedra central. Con el agua de la lluvia corriendo por las hendiduras, el grabado pareció brillar con una luz propia, pálida y azulada. La científica en ella buscó una explicación, quizás un mineral fosforescente activado por la carga eléctrica de la tormenta. Pero la mujer que se sentía fuera de lugar en su propio siglo sintió algo más. Era un llamado. Una invitación a través del tiempo. El aire se espesó, cargado de ozono y de algo más antiguo, algo primordial. Los susurros del viento ya no parecían aleatorios. Formaban una cadencia, una melodía olvidada que resonaba con el pulso acelerado de su sangre. Ignorando el instinto de conservación que le gritaba que corriera, Isabel se acercó a la piedra central. El grabado estelar parecía palpitar suavemente. Extendió la mano, sus dedos temblando no por el frío sino por la certeza de que estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría retorno. Su mente analítica se rindió por completo a una intuición abrumadora, a la sensación de que toda su vida, su soledad y su amor por el pasado, la habían conducido a ese preciso momento. Lentamente, con la solemnidad de quien participa en un rito sagrado, posó la palma de su mano sobre la superficie fría y húmeda de la piedra, directamente sobre el mapa de estrellas. En el instante en que sus dedos tocaron el grabado, el mundo dejó de existir. No fue un desvanecimiento suave, sino una fractura violenta de la realidad. Una descarga helada y a la vez ardiente recorrió su brazo, subiendo hasta su pecho y estallando detrás de sus ojos en una luz blanca y cegadora.
El estruendo del trueno se convirtió en un rugido ensordecedor que parecía nacer dentro de su propio cráneo. Un sonido que lo consumía todo. Sintió una fuerza descomunal tirando de ella, como si el universo le estuviera deshilachando hebra por hebra, átomo por átomo. La oscuridad le engulló, una negrura tan profunda y absoluta que ni siquiera tenía conciencia de su propio cuerpo. Era solo un pensamiento flotando en un vacío sin tiempo. Luego, con la misma brusquedad con la que se fue, la realidad regresó. El primer sentido en despertar fue el olfato. El aire ya no olía a ozono y a lluvia limpia, sino a humo de leña, a tierra húmeda, y a algo más, un olor animal y almizclado. Abrió los ojos lentamente, parpadeando contra una luz gris y difusa. Estaba tumbada sobre la hierba mojada, en el centro del círculo de piedras. La tormenta había desaparecido. El cielo, de un azul pálido y melancólico, estaba vacío. No había estelas de aviones, ni el zumbido lejano de un motor. Solo el silbido del viento, y el graznido solitario de un cuervo. Se incorporó con dificultad, sintiendo cada músculo de su cuerpo dolorido, como si hubiera sido arrojada desde una gran altura. Su ropa, su práctico pantalón de trabajo, y su camisa de algodón, estaban empapados y cubiertos de barro. Miró a su alrededor, y el pánico comenzó a subir por su garganta como una marea helada. El paisaje era el mismo, pero a la vez, era completamente diferente. Los árboles parecían más jóvenes y salvajes, la maleza más densa. El sendero por el que había llegado ya no existía. Las propias piedras, sus queridas piedras, parecían menos erosionadas, sus bordes más afilados, como si los siglos de desgaste hubieran sido borrados. Esto no es posible, una alucinación. El rayo debió de golpearme, pensó, tratando de aferrarse a la lógica, a la ciencia que gobernaba su vida, pero el frío que calaba sus huesos era real, el olor a humo era real. Y el sonido que rompió el silencio antinatural también fue real, el galope de caballos. Al principio lejano, luego cada vez más cerca, un ritmo atronador que hacía vibrar la tierra bajo sus pies. Antes de que pudiera reaccionar, un grupo de hombres a caballo emergió del linde del bosque. No eran agricultores. Vestían ropas de lana áspera y cuero, y llevaban mosquetes colgados a la espalda. Sus rostros eran duros, barbudos, y sus ojos se clavaron en ella con una mezcla de sorpresa y profunda desconfianza. La rodearon, sus caballos resoplando nubes de vaho en el aire frío. Isabel se quedó paralizada, el corazón latiéndole en los oídos. No era solo que estuviera en un lugar desconocido. Estaba en un tiempo desconocido. Y por la forma en que la miraban, supo que su vida corría un peligro que ni en sus peores pesadillas habría podido imaginar. El líder del grupo, un hombre con una cicatriz que le partía una ceja, desmontó y se acercó a ella. Su español era áspero, gutural, un dialecto antiguo que Isabel apenas podía descifrar. ¿Quién eres, mujer, y qué haces en estas tierras vestida como un hombre? Su aliento olía a vino agrio y a carne rancia. Isabel intentó responder, pero su propia voz sonó extraña, demasiado clara y precisa en medio de aquella crudeza. Me llamo Isabel, soy geóloga. Estaba estudiando las piedras. La palabra geóloga flotó en el aire sin significado alguno para ellos. El hombre soltó una carcajada ronca. Habla como una dama de la corte, pero viste como una ramera de camino. Miente. Los otros hombres la observaban con una mezcla de lascivia y superstición, sus manos cerca de las empuñaduras de sus espadas. El verdadero pánico la golpeó cuando uno de ellos señaló sus pantalones. Ninguna mujer decente usa calzones. Es una bruja, o una espía francesa. La palabra bruja se extendió entre ellos como un veneno, transformando la sospecha en un peligro tangible. Isabel retrocedió un paso, tropezando con una raíz. El mundo que había estudiado en los libros, un pasado de fechas y eventos, se revelaba ahora en su forma más brutal. Sucio, violento e ignorante. La comida, la higiene, la simple seguridad de su siglo, todo había desaparecido. Aquí, una mujer sola con ropa extraña, era una presa. Vio cómo el líder levantaba la mano, dispuesto a agarrarla,
y supo que su conocimiento de la historia no le serviría de nada si no podía sobrevivir los próximos 5 minutos. Fue entonces cuando una nueva voz, calmada pero llena de una autoridad incuestionable, cortó el aire. «Dejadla». Un jinete se había separado del grupo acercándose lentamente. Montaba un caballo negro imponente, y su porte era diferente al de los demás. Vestía con la elegancia austera de un noble, con una chaqueta de cuero oscuro, sobre una camisa de lino impecable. Era Javier de Mendoza. Sus ojos, de un color avellana intenso, la examinaron sin la crudeza de sus hombres, pero con una inteligencia afilada que la hizo sentir aún más expuesta. «¿De dónde vienes?», preguntó, su español más refinado pero con un filo de acero. Isabel tragó saliva, tratando de ordenar sus pensamientos. «Vengo de... muy lejos». Su respuesta fue vaga, temerosa, sabía que la verdad era imposible. Javier desmontó con una agilidad sorprendente, y se acercó a ella. No la miraba como a una bruja, sino como a un enigma que debía resolver. Se inclinó y rozó la tela de su pantalón con los dedos. «Nunca he visto un tejido como este. Ni un corte semejante». Luego, sus ojos se posaron en sus manos, manchadas de barro pero con las uñas cortas y limpias. «No tienes las manos de una campesina, ni las de una fugitiva. Hablas con educación, pero estás sola y perdida. Nada en ti tiene sentido». Él se irguió, su mirada fija en la de ella. Isabel sintió que la estaba desnudando, no con lujuria, sino con un análisis frío y metódico. Vio el conflicto en sus ojos, la desconfianza luchando contra una profunda curiosidad. Para sus hombres, ella era una amenaza simple. Para él, era algo mucho más complejo, y por lo tanto más peligroso o valioso. Tras un largo silencio que pareció una eternidad, se volvió hacia sus hombres. «Vendrá con nosotros a la hacienda, yo me encargaré de ella». No era una sugerencia, sino una orden. Mientras uno de los hombres le ofrecía un caballo, Isabel comprendió la naturaleza de su salvación. No era libre. Simplemente había cambiado un peligro inmediato por una jaula incierta. Su captor era ahora su único protector, y su destino estaba irrevocablemente atado al de aquel hombre enigmático y peligroso. El viaje a la hacienda se hizo en un silencio denso, roto solo por el chapoteo de los cascos en el barro y el viento frío que le cortaba la cara. Isabel cabalgaba en un caballo dócil, guiado por uno de los hombres de Javier, mientras él se mantenía a su lado, observándola con una intensidad que la hacía sentir como un espécimen bajo un microscopio. Mi mente, entrenada para encontrar patrones en el caos de la geología, luchaba por procesar la nueva realidad. Cada árbol, cada colina, era a la vez familiar y extrañamente primitivo. Pero mi atención se centraba en el hombre que cabalgaba a mi lado, Javier de Mendoza. Era un hombre de contrastes. Sus manos, firmes en las riendas, eran las de un guerrero, pero su mirada era la de un erudito, analítica y profunda. Finalmente, fue él quien rompió el silencio. Su voz, aunque baja, resonó con una autoridad natural. «¿Qué buscabas en las piedras? Nadie va a ese lugar a menos que esté perdido o buscando problemas». La pregunta era una trampa, y yo lo sabía. Una respuesta demasiado elaborada me delataría. Una demasiado simple, también. Me aferré a una verdad parcial. «Estudio las rocas», dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. «Su historia. ¿De qué están hechas? ¿Cómo llegaron a estar aquí?». Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios, una mueca de incredulidad más que de diversión. «La historia de las rocas. Una ocupación peculiar para una mujer». Se detuvo un momento, como si sopesara mis palabras. «Tu acento no es de esta región. Tampoco es castellano puro. Suena limpio como el de los libros. ¿De dónde vienes, Isabel?». El uso de mi nombre me tomó por sorpresa. Demostraba que había estado escuchando, prestando atención a cada detalle. «He viajado mucho», respondí, evasiva. Sentí su mirada recorrer mi ropa, mi rostro, buscando una fisura en mi fachada. El miedo era un nudo frío en mi estómago, pero lo oculté bajo una máscara de calma. Sabía que cualquier muestra de debilidad sería interpretada como culpa. Detuvo su caballo de repente, obligando al hombre que guiaba el mío a hacer lo mismo. Se giró en la silla para mirarme de frente, y por primera vez vi más allá de la desconfianza. Vi una curiosidad voraz,
casi tan peligrosa como la hostilidad de sus hombres. El viento agitaba un mechón de su cabello oscuro sobre su frente, y sus ojos avellana parecían perforar los 2 siglos que nos separaban. «No sé si eres una espía, una bruja o simplemente una loca que ha perdido el juicio», dijo, su voz ahora un susurro grave. «Pero mientras estés bajo mi techo, eres mi responsabilidad. Y mis responsabilidades no suelen terminar bien para quienes me mienten». La amenaza era clara, pero bajo ella había algo más. Una promesa de protección, aunque fuera la protección de un carcelero. Asentí lentamente, incapaz de hablar. En ese momento, entendí la naturaleza de nuestro encuentro. Él era mi captor, mi interrogador, y quizás, mi única esperanza de sobrevivir en este tiempo salvaje. Y yo, para él, era un rompecabezas imposible. Un misterio que su mente inquisitiva no podría resistirse a resolver. La tensión entre nosotros era tan palpable como el aire frío de la sierra. No era solo miedo o sospecha. Era el primer chispazo de algo mucho más complejo y peligroso. Continuaron el camino, y a lo lejos comencé a divisar los muros de una gran hacienda, una fortaleza de piedra que se alzaba contra el cielo gris. No era un refugio. Era mi jaula. Y él, el hombre a mi lado, era su guardián. Los días en la hacienda de Mendoza no se medían en horas, sino en el peso de las miradas. Cada pasillo de piedra, cada patio barrido por el viento, era un escenario donde yo era la única actriz sin guión. El frío no venía solo de las corrientes de aire que se colaban por las rendijas de las ventanas, sino de los ojos de los sirvientes. Las mujeres me rehuían como si portara una plaga, susurrando a mi paso palabras que no necesitaba entender del todo para captar su veneno. Bruja, extranjera, la loca del Señor. Los hombres de armas me observaban con una mezcla de desprecio y curiosidad lasciva, viéndome no como una persona, sino como una posesión exótica de su amo. La comida que me servían en mi austera habitación a menudo llegaba fría, y más de una vez encontré la leña para la chimenea húmeda e inservible. Eran pequeñas guerras silenciosas, recordatorios constantes de que mi supervivencia dependía enteramente de la voluntad de un solo hombre. Javier no era un carcelero cruel, pero sí uno implacable. Me sometía a interrogatorios sutiles, disfrazados de conversaciones casuales durante las escasas comidas que compartíamos. Me preguntaba sobre mis viajes, sobre las costumbres de mi tierra lejana, buscando siempre una contradicción, una fisura en mi historia inventada. Yo me aferraba a mi papel de erudita excéntrica, una mujer que había dedicado su vida a los libros y a las rocas. Mi conocimiento de la geología se convirtió en mi único escudo. Le hablaba de la composición del suelo, de cómo las vetas de mineral en las montañas cercanas podían indicar la presencia de agua o de metales, y de cómo la forma de un valle revelaba la antigua presencia de un glaciar. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba los cristales, entró en mi habitación sin anunciarse. Llevaba un gran mapa enrollado bajo el brazo. Lo extendió sobre la mesa de madera, su superficie cubierta de líneas finas y nombres de lugares que yo solo conocía por los libros de historia. «Me hablaste de la historia de las rocas», dijo, su voz grave resonando en el silencio. «Demuéstralo. Estas tierras nos pertenecen desde hace generaciones, pero siempre hay secretos que la tierra no entrega fácilmente». Su dedo trazó una línea a lo largo de una cadena de colinas áridas. «Mis hombres dicen que aquí no hay agua, mis pozos se secan». Mi corazón latió con fuerza. No era solo una prueba, era una oportunidad. Me incliné sobre el mapa, el olor a pergamino viejo y a él, llenando mis sentidos. Reconocí la formación geológica al instante por la descripción de los terrenos circundantes. «No la encontrarán en la superficie», dije, mi voz apenas un susurro. «La roca aquí es porosa, pero debajo hay una capa de arcilla impermeable. El agua corre bajo tierra, siguiendo la falla. Busquen aquí». Señalé un punto en la base de una pequeña depresión, donde la pendiente cambia. «Caven profundo, y encontrarán un acuífero». Levantó la vista del mapa, sus ojos avellana fijos en los míos. Por primera vez no vi sospecha en ellos sino un asombro genuino, casi reacio. Se quedó mirándome durante un largo momento, la tensión entre nosotros cambiando de un interrogador y su prisionera a algo diferente, algo más peligroso. Era el respeto de una mente reconociendo a otra. «Mañana enviaré a mis hombres»,
dijo finalmente, su voz más suave. Al darse la vuelta para irse, se detuvo en la puerta. Tu inteligencia podría mantenerte con vida, Isabel. O podría ser la razón por la que te cuelguen. La puerta se cerró, dejándome sola con el eco de su advertencia y la peligrosa semilla de una conexión que acababa de nacer en el corazón mismo del peligro. Los hombres de Javier cavaron durante 2 días. Al tercero, un grito ronco rompió el silencio de las colinas. Habían encontrado agua. No un simple manantial, sino un torrente subterráneo, claro y abundante, exactamente donde la extraña mujer había señalado en el mapa. Cuando la noticia llegó a la hacienda no hubo celebración, solo un silencio cargado de asombro y un temor renovado. La loca del señor no estaba loca. Era algo más, algo que no podían entender. Esa noche el trato hacia Isabel cambió. Por primera vez, no le llevaron una bandeja fría a su habitación. En su lugar un sirviente apareció en su puerta con una reverencia nerviosa y la condujo a través de pasillos iluminados por candelabros hasta la biblioteca de Javier. El cambio de ambiente fue abrumador. El fuego crepitaba en una enorme chimenea de piedra, arrojando una luz dorada sobre miles de libros encuadernados en cuero. El aire olía a papel viejo, a cera de abejas, y a la leve fragancia del vino que Javier sostenía en una copa de cristal. Él no la miró cuando entró. Estaba de pie, de espaldas a ella, observando las llamas. Mis hombres están agradecidos, dijo, su voz era un murmullo profundo que vibraba en el silencio. Y yo. Estoy intrigado. Se giró lentamente, y sus ojos avellana la estudiaron de una manera nueva. La sospecha había sido reemplazada por una curiosidad insaciable, casi peligrosa. ¿Quién te enseñó a leer la tierra de esa manera? Mi padre, mintió ella, la respuesta preparada saliendo con más facilidad de lo que esperaba. Era un hombre de ciencia. Creía que el mundo era un libro esperando a ser leído. Javier se acercó, deteniéndose a solo unos pasos de ella. La diferencia de altura, la solidez de su presencia, era intimidante, pero ya no sentía el miedo primario de antes. Había algo más en el aire, una corriente subterránea de reconocimiento mutuo. Un libro, repitió él, pensativo. La mayoría de la gente aquí cree que el mundo es una prueba dictada por Dios, llena de castigos y milagros inexplicables. Su mirada se desvió hacia los estantes. Yo prefiero los libros. Tienen respuestas y sabes hacer las preguntas correctas. Y tú, Isabel, eres la pregunta más difícil que he encontrado. Caminó hacia una mesa donde descansaba un globo terráqueo antiguo. Con un dedo, trazó los contornos de continentes que en su época aún eran misterios. Me hablas de rocas y agua, pero tus ojos a veces miran más allá de estas paredes, como si vieras un mundo que yo no puedo ver. Su voz se había suavizado, perdiendo su filo autoritario y adquiriendo un tono confesional. A veces el peso de estas tierras, de mi nombre, es como una armadura que no puedo quitarme. Es solitario. Esa palabra, solitario, resonó en el alma de Isabel. Era el eco de su propia existencia, un puente de 200 años que los conectaba en ese instante. Vio al hombre detrás del noble, un hombre agobiado por responsabilidades que no había elegido, atrapado en su tiempo tanto como ella estaba atrapada en el de él. Lo sé, susurró ella, la palabra escapando antes de que pudiera detenerla. Sé lo que es sentirse así. Sus ojos se encontraron, y el mundo exterior se desvaneció. El fuego, los libros, los siglos que los separaban, todo desapareció, dejando solo la intensidad de esa conexión inesperada. No era el inicio de un interrogatorio, ni la dinámica de un carcelero y su prisionera. Era algo más frágil y mucho más profundo. Era el primer latido de un afecto nacido de la inteligencia, el respeto y una soledad compartida. Javier no dijo nada más, pero el silencio entre ellos ya no estaba lleno de desconfianza, sino de una posibilidad tan aterradora como hermosa. Y ahora te pregunto, si fueras tú, ¿habrías permanecido en el pasado por amor, o habrías regresado al presente? Escribe tu respuesta en los comentarios, suscríbete al canal y comparte esta historia. El tiempo puede pasar, pero juntos podemos mantener vivos estos recuerdos. La frágil paz que había comenzado a crecer entre nosotros, se rompió una mañana gris, con la misma violencia de un rayo partiendo un roble centenario. Estábamos en la biblioteca, el único lugar que había llegado a sentir como un santuario.
Javier me mostraba un antiguo tratado de botánica, y por un momento, el abismo de 200 años que nos separaba pareció reducirse a la distancia entre nuestras manos, casi rozándose sobre el pergamino. La conversación era fácil, una danza de mentes curiosas, y en sus ojos ya no veía a un carcelero, sino a un hombre que, como yo, encontraba más consuelo en el conocimiento que en el mundo exterior. Fue entonces cuando el sonido nos alcanzó. Primero un rumor lejano, luego el estruendo inconfundible de docenas de cascos de caballo galopando sobre la tierra húmeda, acercándose a una velocidad alarmante. Javier se tensó al instante. La calidez desapareció de su rostro reemplazada por una máscara de acero frío. Se movió hacia la ventana, su mano yendo instintivamente a la empuñadura de la espada que nunca dejaba lejos. Vi lo que él veía, no eran sus hombres. Eran soldados reales, sus uniformes escarlata una mancha de sangre contra el verde opaco del paisaje. Rodearon la hacienda con una eficiencia brutal, como una red que se cierra sobre su presa. El grito metálico de la aldaba en la puerta principal sonó como una sentencia. «Quédate aquí», me ordenó. Su voz era un susurro grave y urgente. «No hagas ruido. No dejes que te vean». Pero yo sabía que era demasiado tarde. Mi presencia en esta casa ya no era un secreto guardado entre los sirvientes. Era una anomalía, y las anomalías atraen a los cazadores. El hombre que entró en el gran salón no era un simple soldado. Se movía con la arrogancia depredadora de un lobo. Su uniforme era impecable, sus botas brillaban incluso en la penumbra, y su rostro era afilado, con unos ojos fríos que parecían catalogar cada debilidad a su alrededor. Se presentó como el capitán Salazar, enviado directamente desde Madrid con órdenes de investigar rumores de sedición en las provincias del norte. Sus palabras eran corteses, pero cada sílaba era una amenaza velada. Mientras hablaba con Javier, sus ojos recorrían la estancia, deteniéndose en cada sombra, en cada puerta cerrada. Y yo estaba detrás de una de esas puertas. El pánico era un animal helado en mi pecho, arañando para salir. Podía oír sus voces, tensas y controladas. Salazar hablaba de lealtades dudosas, de nobles descontentos con las nuevas alianzas del rey en la guerra que se cernía sobre Europa. Sabía de qué hablaba. La Guerra de los 7 años. Un conflicto que yo había estudiado en los libros como un evento lejano y polvoriento, pero que aquí y ahora era una tormenta a punto de estallar, y Javier y yo estábamos en su epicentro. Entonces oí mi nombre. No mi nombre, sino una descripción. «Me han informado de que tienes una invitada inusual, Mendoza», dijo la voz sedosa de Salazar. «Una mujer que no es de por aquí. Una extranjera de ropajes y acento extraños». El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. Sabía que Javier estaba eligiendo sus palabras, construyendo una mentira que pudiera salvarnos a ambos. Finalmente respondió, su voz firme. «Es una erudita, la sobrina lejana de un amigo de mi padre en los Países Bajos. Su barco naufragó en la costa. Está bajo mi protección». La puerta de la biblioteca se abrió de golpe. Salazar estaba allí, una sonrisa delgada y cruel en sus labios. Sus ojos se clavaron en mí, y sentí como si una lanza de hielo me atravesara. «Una erudita», repitió, saboreando la palabra. Se acercó, rodeándome lentamente, como un halcón estudia a su presa. «¡Qué fascinante! Y dígame, señora, ¿qué estudia usted con tanto ahínco en este rincón olvidado del mundo?». Mi mente se vació por un instante. Luego, las palabras llegaron, mi única defensa. «La historia de la tierra, capitán. Las piedras, las montañas, cuentan historias más antiguas que las de los reyes». Salazar se rió, un sonido seco y sin alegría. «Piedras. Brujería, dirían algunos. Un conocimiento que no es propio de una mujer». Se detuvo frente a mí, su rostro tan cerca que podía oler el cuero de su uniforme. «Te estaré observando. A ti y a tu protector. Las traiciones, como las malas hierbas, deben ser arrancadas de raíz». No era una absolución, sino una advertencia. Una soga que acababa de colocar alrededor de nuestros cuellos. Cuando finalmente se fue, dejando tras de sí un silencio preñado de peligro, miré a Javier. La fachada de calma se había roto. En su rostro vi por primera vez el verdadero peso de su lucha secreta y el terror de haberme arrastrado a ella. El santuario se había convertido en una trampa.
Mi presencia aquí ya no era un simple misterio. Era una prueba de su traición, y mi vida ahora estaba irrevocablemente ligada a la suya en una conspiración mortal. El miedo era real, y acababa de empezar. La partida de Salazar dejó un silencio tan pesado, que parecía tener forma física, una bestia invisible que se había instalado en el corazón de la hacienda. El aire, antes lleno de la promesa de una conexión incipiente, ahora estaba cargado con el olor a pólvora de una guerra que aún no había comenzado. Javier no me miró. Se quedó de pie, rígido como una estatua de granito, su mandíbula apretada mientras escuchaba el galope de los soldados alejarse hasta convertirse en un eco. Supe que en ese instante no era el noble erudito, sino el líder de una conspiración acorralada. Finalmente, se movió. No hacia mí, sino hacia la gran chimenea de la biblioteca. Presionó una piedra tallada que parecía una simple ornamentación, y con un crujido sordo, una sección entera de la estantería se deslizó hacia adentro, revelando un pequeño estudio oculto, apenas iluminado por la luz que se filtraba desde la habitación principal. El aire que salió de allí era antiguo, un aliento de secretos guardados durante generaciones. «Ven», dijo, su voz desprovista de toda emoción. Lo seguí al interior. El espacio era austero, dominado por un escritorio de roble macizo sobre el cual descansaba un único objeto, un cofre de madera oscura, reforzado con hierro ennegrecido. Javier sacó una llave que llevaba colgada al cuello, oculta bajo su camisa, y la introdujo en la cerradura. El mecanismo giró con un chasquido metálico que pareció resonar en mi alma. No levantó la tapa de inmediato. Se giró hacia mí, y en sus ojos vi la tormenta que había estado conteniendo. Cuando te encontré junto a las piedras, comenzó, su voz era un murmullo ronco. No te mantuve con vida por piedad, ni solo por curiosidad. Lo hice por esto. Abrió el cofre. Dentro, sobre un lecho de terciopelo descolorido, reposaba un libro encuadernado en cuero, tan viejo que los bordes estaban deshilachados. Lo sacó con una reverencia casi religiosa y lo abrió sobre el escritorio, pasando las páginas de pergamino con un cuidado infinito hasta detenerse en una entrada escrita con una caligrafía elegante pero temblorosa. «Es el diario de mi tatarabuela Leonora de Mendoza», explicó. La consideraban una mujer extraña. Decían que tenía visiones, que hablaba con los vientos. Señaló un párrafo con el dedo. Lo escribió hace casi 100 años. Me incliné para leer, y el mundo se detuvo. La tinta se había desvanecido a un tono sepia. Pero las palabras eran inconfundibles. Anoche soñé con la mujer que vendrá de la tormenta y las piedras. Vestirá como un hombre, pero su corazón será el de una leona. Su habla será clara como el cristal, y en sus manos llevará el conocimiento de la tierra oculta, de las aguas que duermen bajo nuestros pies. Llegará en un tiempo de traición y guerra, una sombra del futuro enviada para advertirnos. Protegerla será nuestro deber, pues su nombre es una promesa y una advertencia. Se llamará Isabela. Isabela, mi nombre, mi llegada, mi conocimiento. Todo estaba allí, escrito un siglo antes de que yo naciera. En el diario de una mujer muerta hace mucho tiempo. Levanté la vista hacia Javier, mi respiración atrapada en la garganta. El escepticismo, la lógica, todo lo que definía mi ser como científica se hizo añicos contra la imposible verdad de esas palabras. Mi familia ha guardado este libro como una reliquia, una locura de una antepasada, continuó Javier, su mirada fija en la mía, buscando una reacción. Nunca lo creí, hasta que apareciste tú. Salida de una tormenta, junto a las piedras, con tu ropa extraña y tu conocimiento imposible, Isabel. El shock era tan profundo que me sentí ingrávida, desconectada de la realidad. Mi viaje no había sido un accidente, no era una anomalía aleatoria del universo, era un destino. Había una razón por la que estaba aquí, un propósito tejido en el tapiz del tiempo mucho antes de mi existencia, y de repente, el peso de mi dilema se multiplicó por 1000. No se trataba solo de salvar al hombre que amaba. Se trataba de cumplir un papel que me había sido asignado por fuerzas que no podía comprender. La sorpresa dio paso a un terror helado. No era libre. Nunca lo había sido. La revelación del diario de Leonora no derribó los muros entre nosotros, los disolvió en aire. En el silencio del estudio oculto, el nombre Isabela
resonaba como un eco a través de los siglos, uniendo mi llegada accidental con un destino escrito en tinta y profecía. Javier ya no me miraba como un enigma, sino como un milagro terrible, y yo por primera vez desde que llegué a esta época brutal, dejé de sentirme como una anomalía. Me sentía esperada. El miedo no desapareció, pero ahora tenía un compañero, un propósito tan pesado y real como la piedra de los muros que nos rodeaban. A partir de ese día nuestra relación cambió. Ya no éramos carcelero y prisionera, ni siquiera protector y protegida. Éramos dos conspiradores, unidos por un secreto que era más antiguo que nosotros, y más peligroso que cualquier ejército. Los días que siguieron fueron una lección de dualidad. De cara al mundo, a los sirvientes recelosos y a los espías que sin duda Salazar había dejado vigilando, manteníamos una distancia formal. Pero en la soledad de la biblioteca por las noches, el mundo se encogía hasta caber en el círculo de luz que arrojaba la chimenea. El peligro exterior, la amenaza constante de la traición y la guerra, solo servía para avivar la llama de nuestra conexión. Nuestras conversaciones ya no eran interrogatorios, sino confesiones. Le hablaba de mi tiempo, no con detalles que pudieran delatarme, sino con la melancolía de un mundo perdido, de estrellas ocultas por luces de ciudades, y de una soledad que él, rodeado de gente pero aislado por su causa, entendía perfectamente. Una noche mientras la lluvia azotaba las ventanas como un presagio, lo encontré de pie frente al fuego, su silueta recortada contra las llamas. La tensión en sus hombros era la de un hombre que carga con el peso de demasiadas vidas. «No temo morir por lo que creo, Isabela», dijo sin volverse. Su voz era un murmullo ronco. «Temo haberte condenado a ti. La profecía te trajo a mí, pero fui yo quien te encerró en esta jaula». Me acerqué y, sin pensarlo, puse mi mano sobre su brazo. El músculo bajo la tela estaba tenso como una cuerda de arco. «He estado sola casi toda mi vida, Javier», le respondí, mi voz apenas audible, rodeada de gente que no me entendía. Aquí, en medio del mayor peligro que he conocido, es la primera vez que no me siento perdida. Se giró lentamente, y en sus ojos vi una vulnerabilidad que me rompió el corazón. No dijo nada, pero tomó mi mano entre las suyas, y en ese simple gesto sentí la fuerza de un juramento silencioso. Nuestro amor crecía en los espacios intermedios, en los gestos no dichos. Crecía en la forma en que él apartaba un mechón de pelo de mi cara cuando me inclinaba sobre los mapas, o en la manera en que yo le dejaba un libro abierto en una página que sabía que le interesaría. Una tarde, agotada por el estrés y la falta de sueño, me quedé dormida en un sillón de la biblioteca. Desperté horas después, en la penumbra, cubierta con su pesada capa de viaje. Olía a cuero, a caballo y a él. Estaba sentado al otro lado de la habitación, afilando su espada a la luz de una vela, velando mi sueño como un centinela. Nuestros ojos se encontraron en la oscuridad, y una corriente de ansiedad y anhelo puro pasó entre nosotros, tan intensa que me dejó sin aliento. La tensión finalmente se rompió una noche, cuando la noticia de un arresto en un pueblo cercano nos llegó como un trueno. Uno de sus hombres había sido capturado. El cerco de Salazar se estaba cerrando. El pánico era una bestia fría en la habitación. Javier caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, su mente buscando una salida que no existía. Me paré frente a él, obligándolo a detenerse. «No puedes hacerlo todo solo», le dije, mi voz firme a pesar del temblor de mis manos. Puse mis manos en su pecho, para anclarlo, para que sintiera que no estaba solo. Levantó la vista, y su rostro estaba devastado por la culpa y el miedo. «Te van a encontrar, te van a hacer daño por mi culpa. Entonces que lo hagan», susurré. «No me iré». Fue todo lo que necesité decir. El control que había mantenido durante semanas se hizo añicos. Su mano subió a mi nuca, sus dedos se enredaron en mi cabello, y su boca se encontró con la mía. No fue un beso tierno. Fue un beso desesperado, hambriento, un acto de rendición a un sentimiento demasiado poderoso para seguir negándolo. Era la pasión de dos almas que sabían que su tiempo era prestado. Un instante de belleza feroz en el corazón de la tormenta. Cuando nos separamos, sin aliento, la realidad no había cambiado. El peligro seguía ahí fuera, más afilado que nunca. Pero ahora, teníamos algo más que perder. Teníamos todo que perder. La noche no nos concedió tregua. El eco de nuestro beso aún flotaba en el aire, frágil y desafiante.
cuando el mundo exterior se derrumbó sobre nosotros. No fue un aviso, ni una advertencia, fue una fractura. El estruendo de la puerta principal de la hacienda haciéndose astillas, resonó como un disparo de cañón, seguido de un coro de gritos ahogados, y el sonido metálico de botas sobre la piedra. Eran ellos. Salazar había vuelto, no como un invitado, sino como un verdugo. La intensidad del momento nos congeló por una fracción de segundo. La adrenalina era un veneno helado en nuestras venas. Javier se movió primero. La transformación fue instantánea y aterradora. El hombre vulnerable que me había besado desapareció, reemplazado por el señor de la guerra, el líder de una causa perdida. Desenvainó su espada con un silbido letal, el acero brillando a la luz del fuego. Al estudio oculto. Ahora, me ordenó. Su voz era un gruñido bajo, una orden que no admitía réplica. Me empujó hacia la chimenea, su cuerpo formando un escudo entre mí y la puerta de la biblioteca. Pero era demasiado tarde. La puerta se abrió de golpe, y la figura de Salazar se recortó en el umbral, flanqueado por 2 de sus soldados, con los mosquetes listos. Su sonrisa era la de un depredador que finalmente ha acorralado a su presa. El juego ha terminado, Mendoza. Tu conspiración de salón se ha desmoronado. Tus hombres cantan tu nombre en las mazmorras del rey. El aire se espesó, cargado de la certeza de la muerte. Vi a los hombres de Javier caer en los pasillos, superados en número y en armas. La rebelión, ese sueño de una España diferente, moría esa noche entre los muros de esta casa. Y yo estaba en su funeral. El desesperado latido de mi corazón era un tambor que marcaba el final. Mi conocimiento del futuro ya no era una ventaja. Era una tortura. Sabía que esto pasaría. Sabía que la historia exigía su tributo de sangre, y Javier era el sacrificio. Ella no tiene nada que ver en esto, Salazar, dijo Javier, su voz peligrosamente calmada, su espada firme a pesar de la imposibilidad de la situación. Déjala ir. Salazar soltó una carcajada. La bruja extranjera que predice dónde encontrar agua, la ramera que viste como un hombre. Oh, sí tiene que ver. Será un excelente ejemplo en el juicio por traición. Colgará a tu lado. Fue esa palabra, colgará, la que rompió mi parálisis. El terror se transformó en una furia fría y lúcida. No iba a morir aquí. No iba a dejarlo morir. Mi mente, mi única arma, comenzó a trabajar a una velocidad febril. El estudio. La profecía. El tiempo. Todo se arremolinaba en un torbellino de desesperación, mientras Salazar se deleitaba en su victoria. Mis ojos se fijaron en la gran estantería que ocultaba el pasadizo. El mecanismo era antiguo, ruidoso. No podía usarlo para escapar sin que se dieran cuenta. Tenía que ser una distracción, una catástrofe. Javier, susurré, mi voz apenas un hilo de sonido. Él me miró por encima del hombro, y en sus ojos vi una despedida. No. No lo aceptaría. Con un grito que rasgó mi propia garganta corrí, no hacia la puerta sino hacia el lado opuesto de la habitación, hacia un pesado tapiz que representaba una escena de caza. Detrás de él recordaba de mis exploraciones. Había una ventana que daba al patio interior, una caída de varios metros sobre un suelo de piedra. Era una locura. Era mi única oportunidad. Los soldados se giraron, sorprendidos por mi movimiento suicida. Salazar gritó una orden. En esa fracción de segundo de caos Javier actuó. Se lanzó no contra Salazar, sino contra la enorme estantería que flanqueaba la chimenea. Con la fuerza de la desesperación, la empujó con todo su peso. La vieja madera crujió, se quejó y luego, con un estruendo apocalíptico, se derrumbó hacia adelante, llevándose consigo cientos de libros pesados, nubes de polvo, y la única fuente de luz de la habitación, un candelabro de hierro que se estrelló contra el suelo. La oscuridad fue total, instantánea, el caos se apoderó de todo, gritos, el choque de metal contra piedra, la tos ahogada por el polvo. En medio de la ceguera una mano de hierro me agarró del brazo, era Javier. ¡Ahora!, gritó por encima del estruendo, me arrastró hacia la chimenea, su mano encontró la piedra tallada y la pared secreta se abrió con un gemido. Nos deslizamos dentro justo cuando las primeras luces de las antorchas de los soldados comenzaban a cortar la oscuridad. Corrimos por el pasadizo estrecho y húmedo, el sonido de la persecución detrás de nosotros, el olor a sangre y a derrota llenando el aire.
no habíamos ganado nada. Solo habíamos comprado tiempo. Unos pocos latidos de corazón robados a un destino que seguía persiguiéndonos, implacable, en la oscuridad. El pasadizo era una garganta de piedra fría y húmeda que olía a tierra antigua y a finales. Corrimos a ciegas, guiados solo por la mano de Javier en la mía, un ancla de calor en la oscuridad absoluta. Detrás de nosotros, los gritos de los hombres de Salazar se desvanecían, reemplazados por el sonido atronador de nuestra propia respiración y el latido desesperado de nuestros corazones. El aire era denso, difícil de tragar, cada bocanada un recordatorio de que solo habíamos cambiado una trampa por otra. Finalmente, el túnel se abrió a una pequeña cueva oculta tras una cortina de hiedra. Y tropezamos hacia el aire nocturno frío y cortante, que nos recibió como una bofetada. Estábamos libres, pero estábamos perdidos. Javier se apoyó contra la pared de roca, su pecho subiendo y bajando con violencia. La luz de la luna, pálida y fantasmal, tallaba surcos de agotamiento y derrota en su rostro. Su causa estaba muerta. Sus hombres, capturados o asesinados. Su hogar, perdido. Todo lo que le quedaba era yo, la mujer de otro tiempo, la anomalía que lo había condenado. Me miró, y en sus ojos vi una resolución tan terrible y final que me heló la sangre. Isabela, escúchame, dijo, su voz era un susurro ronco, quebrado por el esfuerzo. El camino termina aquí para mí. Salazar no descansará hasta encontrarme. Pero tú puedes volver. Su mano soltó la mía y señaló hacia las colinas oscuras que se alzaban al este. Las piedras. No están lejos. Vuelve a ellas. Vuelve a tu mundo, donde estarás a salvo. Sus palabras fueron un cuchillo en mi corazón. No era una sugerencia. Era una despedida. Él iba a enfrentarse a su destino, a la horca que yo sabía que le esperaba, y su último acto de amor era empujarme lejos de la destrucción. Y ahí estaba. El dilema final, desnudo y brutal bajo la luz de la luna. La elección que había temido desde el momento en que entendí que lo amaba. Mi mente, la mente de la científica, gritaba una orden clara: déjalo ir. La historia tiene un curso, unas leyes tan inmutables como las de la geología. La rebelión de Javier de Mendoza estaba destinada a fracasar. Su muerte era una nota a pie de página en un libro de historia, un sacrificio necesario para el futuro del que yo provenía. Salvarlo podría desatar un cataclismo temporal, una paradoja que podría borrar mi existencia, mi familia, todo mi mundo. Podía guardar silencio, dejar que cumpliera con su trágico papel, y volver a mi solitaria vida en 1958, con el corazón destrozado pero con la línea de tiempo intacta. Sería mi penitencia, vivir para siempre con el eco de su último adiós. Pero mi corazón, un órgano ilógico y rebelde, se negó. El amor no entendía de cronologías ni de paradojas, solo entendía el terror de un futuro sin él. Podía gritarle la verdad, podía contarle todo, su fracaso, su ejecución, la inutilidad de su sacrificio. Podía usar mi conocimiento para trazar una ruta de escape, para llevarlo a un lugar donde la historia no pudiera encontrarlo. Podíamos huir, vivir como fugitivos, con nombres falsos y un amor robado al tiempo. El riesgo era incalculable. Podíamos cambiar el mundo para peor, o simplemente podríamos borrar el único hogar que yo conocía. Sería el acto más egoísta y aterrador de mi vida. Salvar a un hombre a costa quizás de la realidad misma. Javier vio la agonía en mi rostro y la malinterpretó como miedo. No temas, dijo, su voz suavizándose con una ternura insoportable. Sobrevivirás. Eres la mujer más fuerte que he conocido. Y en ese instante, la elección se hizo. La geóloga que creía en las leyes inmutables murió en esa cueva. La mujer que amaba a Javier de Mendoza tomó su lugar. No podía vivir en un mundo que él no habitara. No podía ser la guardiana de una historia que exigía su sangre como pago. Levanté la vista, mis ojos llenos de lágrimas que me negué a derramar, y tomé su rostro entre mis manos frías. No, susurré en mi voz temblando con la fuerza de mi decisión. Te equivocas. No hay un camino para ti y otro para mí. Nunca lo hubo. Lo miré a los ojos, dejando que viera la verdad de mi alma, la profundidad de mi elección imposible. A donde tú vayas, yo iré. Ya sea a la horca o a los confines del mundo. No me iré.
No sin ti. No era una elección entre el pasado y el presente, era una elección entre una vida con él y una existencia sin él. Y esa no era ninguna elección. El destino estaba escrito, sí. Pero esa noche, bajo una luna fría de 1760, decidí tomar la pluma y escribir mi propio final. Juntos. Sin importar el costo. No huyeron hacia un lugar, sino hacia un vacío. Corrieron bajo una luna indiferente, con el viento del norte borrando sus huellas y el estruendo de la historia persiguiéndolos como una jauría de lobos. No hubo un plan maestro ni un refugio seguro esperándolos al final del camino. Solo existía el latido desesperado de dos corazones que habían elegido reescribir su propio destino, aunque la tinta fuera su propia sangre y el papel, una noche sin fin. La historia oficial registraría que Javier de Mendoza, líder de una rebelión fallida, fue capturado y ejecutado, su nombre borrado de los anales de los hombres de honor. Pero en los archivos más profundos y olvidados, un viejo escriba, años más tarde, dejaría una nota confusa al margen de un legajo. El cuerpo del traidor nunca fue encontrado. Simplemente se desvaneció, junto con la misteriosa mujer extranjera que lo acompañaba. Isabel nunca regresó a 1958 para contar su historia. Su diario de campo, encontrado años después cerca de las Piedras del Susurro, termina con una última entrada escrita con mano temblorosa. Algunos fósiles no se encuentran en las rocas, sino en las elecciones que hacemos. He encontrado el mío. Su nombre se convirtió en un susurro entre los geólogos, la joven promesa que desapareció sin dejar rastro en las montañas del norte. Tal vez el tiempo no puede ser alterado, pero sí desafiado. Quizás algunos amores no están destinados a cambiar el mundo, sino a crear uno nuevo, un pequeño universo para dos almas fuera de las páginas de la historia. Su historia de amor no fue escrita en los libros de los reyes, sino en el viento que peina las colinas, en el agua que corre bajo la tierra y en el eco silencioso de las piedras antiguas. Un amor que no fue un grito que alteró el destino, sino un susurro que, para quienes saben escuchar, nunca se ha extinguido. Y ahora, la pregunta es para ti. Si tuvieras la oportunidad, ¿qué destino te atreverías a reescribir por amor? Déjanos tu respuesta en los comentarios, suscríbete al canal y comparte esta historia. Porque aunque el tiempo lo borre todo, juntos podemos asegurarnos de que algunos ecos perduren para siempre.